Bien, muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. El día de hoy vamos con el curso de Análisis de Políticas Públicas. Como docente virtual soy contador público colegiado, Aldo Lía Acuña Percana, docente virtual de CAMES, consultor e investigador en gestión pública y gestión privada. Muy bien, cumpliendo con análisis de políticas públicas del curso, con el contenido, hemos finalizado el módulo 1, las diferentes fases del ciclo de políticas públicas, y el día de hoy, módulo 2, los debates contemporáneos sobre las políticas públicas. Hoy finalizamos este módulo y el curso a la vez. Hoy, 18 de febrero, ¿no? La unidad 14 con este tema muy importante. ¿Influyen los instrumentos de las políticas públicas? ¿No? Es una pregunta muy importante hoy en día que se caracteriza. Pero vamos a ver el contenido de la unidad 14. 1. Introducción. 2. Los instrumentos como objeto político, ¿no? Donde se establece 2 puntos, definir los instrumentos y los diferentes tipos de instrumentos. Punto 3, los instrumentos a debate, donde se establece la elección de los instrumentos o una cuestión de estilo. Punto 4, la difusión de los instrumentos. Ahí vemos pues 4 procesos de difusión, ¿no? La difusión por aprendizaje, la difusión por competencia, la difusión a través de la emulación y la difusión por la coerción. Muy bien, vamos a ver. La introducción. 1. Esta pregunta, ¿no? ¿Influyen los instrumentos de las políticas públicas? ¿No? Es una pregunta que siempre se caracteriza, ¿no? Cuando uno va llevando una maestría en gestión pública, ¿no? Y el docente siempre nos pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es una política pública y qué cosas son los instrumentos que se basan en las políticas públicas? Y obviamente tenemos indefinidades, digamos, de conceptos, ¿no? Pero aún así, ¿no? Tanto como el estudiante en maestría y los actores que transcienden en las políticas públicas también tienen que saber, ¿no? No solo es mencionar, ¿no? No solo es mencionar que existan las políticas públicas, sino también desarrollarlo, ¿no? Desarrollar esos instrumentos y luego del desarrollo, el monitoreo, ¿no? El monitoreo es muy importante, ¿no? Cuando se crean las políticas públicas. Y al final, con el resultado, ¿no? El resultado, ¿no? Donde tiene que favorecer, ¿no? Si esta política pública ha trascendido o no ha trascendido. Obviamente en el camino va a haber diversidades de situaciones, circunstancias, pero he ahí la solución, ¿no? A través del estructuralismo. Entonces, nos ponemos a la reflexión sobre los instrumentos de políticas públicas. Es relativamente nueva en ciencia política, ¿no? Pero sin embargo, hace varios años que los historiadores y filósofos trabajan sobre esta temática. Pero se puede identificar al menos 3 corrientes. Una de las más famosas es la corriente estructuralista seguida por Michel Foucault, ¿no? En el año 1972. En su obra, Foucault, ¿no? Analizó la génesis y evolución de varios dispositivos de gobierno.
como la cárcel o el hospital psiquiátrico. Es decir, dos formas de gestionar políticamente la desviación social, alejando a los individuos peligrosos del resto de la sociedad. En definitiva, en su microfísica del poder, Foucault, ¿no?, intenta demostrar que a pesar de su carácter supuestamente humanista, las herramientas de acción pública son fruto de una evolución tecnológica, histórica y política hacia un control cada vez más estricto de las masas. Y esto prueba que la propia arquitectura panóptica de la cárcel moderna es la aplicación directa de los preceptos ilustrados, ¿no?, del filósofo británico Jeremy Bentham. Esta línea de análisis sigue presente en algunos estudios contemporáneos, especialmente en la Academia Francófona, ¿no?, según Piazza en 2004. A partir de los años 80, numerosos politólogos canadienses empezaron a interesarse por este asunto. Ahí vemos Trevor Cook en 1982, Boissaidi en 1986, Howlett en 1991, Salomón 1981 y Hood en 1983. Pero sus estudios se centraron en los mecanismos utilizados por el gobierno para implementar políticas públicas concretas y entender qué factores influían a la hora de usar una herramienta en lugar de otra. Gracias a esta labor pionera, el estudio de los instrumentos de políticas públicas es hoy en día una vertiente muy consolidada. ¿Por qué, profesor? Es muy consolidada por el análisis de la acción pública. Ténganlo en cuenta, siempre lo digo a todos los políticos. La gran novedad aquí es que estos análisis no son meramente descriptivos y que se envuelcan de lleno en el debate político, prescribiendo medidas concretas, ¿no?, según en su tesis Pierre Geliadis en el 2005. Pero existen otras corrientes vecinas que se desarrolló tomando en consideración la importancia de los instrumentos de acción pública. ¿Y cuáles son esa importancia de los instrumentos de la acción pública? La escuela del diseño de las políticas públicas. Su punto de partida es a priori muy simple. El diseño de una política influencia enormemente su desarrollo posterior. Por tanto, es esencial diseñar marcos eficientes para evitar efectos indeseados. En resumen, la reflexión sobre los instrumentos de las políticas siempre ha estado presente, especialmente en materia de implementación. Lo importante aquí es que se considera que estos dispositivos no son neutros y que su uso dice algo al respecto de las políticas públicas y del Estado. Dicho de otra forma, la elección de los instrumentos de políticas públicas no se realiza únicamente en función de criterios técnicos objetivos, sino también de criterios políticos para presentar este ámbito de investigación, ¿no?, donde vamos a ver cada tema específico, donde se van a centrar consecutivamente en la definición y clasificación de los instrumentos de acción pública y en los principales debates acerca de dichos instrumentos antes de abordar finalmente la forma de difusión de estos métodos
por el mundo. 2. Los instrumentos como objeto político. Existen muchísimos instrumentos de políticas públicas y gestión pública, ¿no? Como verán ahí en la pantalla, ¿no? Tenemos lo que es externalización, privatización, descentralización, ¿no? La famosa llamada angesialización, el marketing, gestión de recursos humanos, evaluación de rendimiento, evaluación de los programas y políticas públicas, nuevas técnicas de atención al cliente, carta de servicios, administración electrónica, sanciones, contratos, becas, arbitrajes, estándares, subsidios, gastos públicos, cofinanciación, incentivos, nacionalización, participación, ¿no? Y hay mucho más, solo he mencionado lo más importante. Pero trabajar sobre los instrumentos de acción pública significa entender su esencia y ser capaz de clasificarlos. En ambos casos, el proceso de ordenamiento es complejo, ya que hay multitud de instrumentos muy diversos entre sí. Y es por ello que vamos a adoptar estos dos puntos. Definir los instrumentos y los diferentes tipos de instrumentos. Definir los instrumentos. No es fácil encontrar una definición que englobe a todos y cada uno de ellos. Quizá la más sencilla sea la que propone Howlett y Ramesh en 1995 como los medios o dispositivos de los que disponen los gobiernos para implementar políticas. Se podría añadir que son el conjunto de dispositivos que obligan a los actores a hacer cosas que de otro modo no habían hecho. No obstante, es importante tener en cuenta que los instrumentos no son herramientas inertes que se seleccionan en función de criterios, ojo, mucho ojo y oído, en función de criterios universales para implementar medidas determinadas. En realidad, los instrumentos de políticas públicas no son neutros. Por al menos hay dos razones que podemos analizar. La primera es que expresan una cierta visión de la política. En este sentido, son indicadores que marcan la evolución del Estado. Por ejemplo, para que puedan entender, privatizar la gestión del agua potable puede ser presentado como una medida técnica basada en criterios científicos, pero no deja de ser una medida política, ya que existen alternativas como la gestión compartida pública-privada o la gestión enteramente pública. La segunda razón es que moldean la política. Ojo y oído. Al institucionalizarse, como siempre les digo, los instrumentos modelan nuestra forma de entender la política. Los instrumentos acaban siendo aceptados como obvios, aunque no lo sean. Por ejemplo, la lucha continúa para que siga creciendo el Producto Bruto Interno o el Producto Interior Bruto, ¿no? El famoso PBI de un Estado. No es obvio. En sí mismo, el Producto Bruto Interno no es un indicador de bienestar y aún menos de felicidad. La prueba es que cualquier accidente de carretera provoca un aumento del PBI, ya que se moviliza una serie de recursos, ¿no? Como ambulancia, hospitales, talleres de coche y seguro. Y esto va a producir
la riqueza basada en la siniestralidad. B. Los diferentes tipos de instrumentos. Hay multitud de clasificaciones de los instrumentos de políticas públicas y todas dependen del tipo de variable independiente seleccionada, ¿no? Como coerción, cambio de comportamiento esperado, ¿no? Hay diversidades. Pero ello significa que ninguna clasificación tiene en cuenta todas las dimensiones posibles al mismo tiempo. Una de las dicotomías más sencillas es, sin lugar a dudas, el trío zanahorias, palos y sermones, inventado por Bemelmans, Videk, Rich y Bedun en 1998. Para estos autores, los instrumentos pueden ser clasificados en 3 categorías: instrumento de incentivación, instrumento de coerción y regulación e instrumento de información. En los instrumentos, ¿no?, de incentivación son las llamadas zanahorias. Los instrumentos de coerción, regulación son los llamados los palos. Y los instrumentos de información, los sermones. No obstante, aunque esta clasificación se centre en las herramientas de la acción pública, tiende a olvidarse de los actores que las usan. El binomio, o sea, actor y herramienta, es fundamental. No es igual que sea una agencia administrativa la que tome la decisión a que sea el propio Parlamento quien decida. Por ello, se propone aquí añadir una dimensión instrumentos públicos, pre-POX, nueva gestión pública, a esta clasificación, tal y como se ve, ¿no?, en la tabla. Las 6 casillas definidas por el cruce de estas dos dimensiones establecen varios tipos ideales. En el cuadrante A se encuentran las situaciones donde se ejercen una forma de coerción con herramientas administrativas pre-nueva gestión pública. Por ejemplo, el Reglamento General de Circulación, ¿no?, el Reglamento de Uso del Suelo, ¿no?, o los reglamentos internos en cada institución. Todos ellos generan multas ejecutadas por la administración. En la casilla B están encapsuladas las situaciones, como ven acá, esta es la casilla B, todas ellas están encapsuladas en las situaciones donde la coerción deja paso a la incitación, como las becas de estudios, el aumento de sueldo en la función pública negociado con los sindicatos o la inversión en obras públicas, son todas invitaciones a generar una plusvalía basadas en el estímulo. En el caso C, ¿no?, en el caso C, en cambio, solo se trata de convencer a los usuarios a base de mensajes institucionales, como las cartas de derechos del usuario o las campañas de información para grandes causas nacionales. En los cuadrantes siguientes se usan técnicas heredadas de la nueva gestión pública, pero con grado de coerción variables. En el cuadro D cabrían los ejemplos de regulación
del sector de la telefonía por parte de una agencia independiente. En ese caso sería, ¿no?, Oxitel, ¿no? Después de su liberalización y apertura a la competencia, ¿no?, en el sector E se podrían ubicar, ¿no?, de acá, se podrían ubicar las subvenciones para equipar a los hogares por lo que estamos sucediendo. También los préstamos de estudios, las zonas francas para atraer empresas, los incentivos a la productividad en la función pública o la cofinanciación, ¿no?, que también se establece en los mercados internacionales. Y finalmente, las campañas publicitarias en Internet para los antiguos monopolios que actúan como operadores privados en los sectores abiertos a la competencia. Y las líneas 24 horas de resolución de dudas pertenecen, sin lugar a duda, al sector F. Entonces, esa es una forma para, ¿no?, ver cómo va nuestros instrumentos de política pública. 3. Los instrumentos de debate, a debate. Los instrumentos a debate. Entre las múltiples discusiones, ¿no?, acerca de los instrumentos de las políticas públicas, cabe resaltar al menos dos de ellas por su relevancia en un pasado reciente. La primera tiene que ver con la selección de dichos instrumentos y la segunda está relacionada con la existencia o no de modelos de acción pública definidos, ¿no?, definidos por el conjunto de instrumentos utilizados. Vamos a ver dos puntos muy importantes: la elección de los instrumentos y una cuestión de estilo. La elección de los instrumentos. Es tentador pensar que el uso de los instrumentos de la acción pública ha seguido un recorrido histórico lineal que ha acompañado el paso del Estado keynesiano de posguerra al Estado neoliberal de los años 80. Idealmente, las herramientas de acción pública utilizadas en la primera fase deberían haber dejado paso a nuevas formas de pensar y actuar. No obstante, no todos los gobiernos van al mismo paso y no todos han seguido esta evolución. Por ello, numerosos autores han intentado entender la dinámica de elección de los instrumentos basándose en varios tipos de variables. En los años 80, un reducido grupo de autores liderado por Treville Cohn, ¿no?, en 1982, se centró sobre este asunto utilizando los postulados de la teoría de la elección racional. En They Choice of Governing Instruments, ¿no?, en su libro, estos pioneros, agrupados en torno al concepto de perspectiva de elección de instrumentos, afirman que la elección de determinados instrumentos de acción pública no se basa exclusivamente en evidencias empíricas y objetivas. En realidad, la elección de los instrumentos de gobierno se realiza bajo presión y siguiendo el interés propio de los actores interesados en una política pública determinada. Dicha categoría engloba a tres tipos de actores: los políticos, los burócratas y los grupos de presión. Los actores
preponderantes son los líderes políticos. Por tanto, la principal motivación a la hora de elegir un instrumento es la posibilidad de reelección de los propios políticos. Por ello, los líderes políticos tienden a favorecer los instrumentos que proporcionan beneficios visibles y concentrados en sus propios electores y que disimulan los costos de la acción pública ante lo demás público. La segunda motivación para elegir un instrumento es la flexibilidad de este instrumento en caso de necesidad. Los políticos tienen que tratar constantemente con burócratas. ¿Por qué, profesor? Porque a la hora de implementar programas públicos, los instrumentos deben permitir asegurarse el respaldo de los burócratas para evitar trabas y demás pérdidas de tiempo. Profesor, ¿y cómo es el cálculo electoral? El cálculo electoral en un entorno político competitivo es fundamental. En el caso de Canadá, explicaría el gran volumen de leyes y reglamentos adoptados para favorecer determinados intereses aliados al gobierno de turno. Por ejemplo, un alcalde puede luchar contra la delincuencia en los barrios ricos de su ciudad si sabe que sus electores son ante todo la clase media alta. A la vez, tendrá que evitar que esta política sea costosa para no asustar al resto de sus electores potenciales y dar algo a los burócratas para que apoyen sus medidas. La principal crítica a este estudio es que el grupo de autores en torno a Trebilcock extrapola conclusiones sacadas de un único estudio de caso que es el canadiense y con un único instrumento a la vez que es la reglamentación. Se echa en falta pues una dimensión más claramente comparativa. El libro de Trebilcock suscitó una respuesta a mediados de los 80 por parte de autores cercanos al neomarxismo, como Walt Boxire, ¿no? En 1986, o Buster Moore, ¿no? En la línea también de Schneider en 1960, estos autores afirmaron que los instrumentos elegidos dependían ante todo de la clase social de los líderes. ¿Por qué, profesor? Porque los instrumentos eran elegidos por su capacidad a mantener el statu quo, es decir, la acumulación del capital y la legitimación de la armonía social. Según ellos, cualquier instrumento susceptible de romper este equilibrio y de cuestionar las posiciones sociales adquiridas era irremediablemente rechazado por los actores en posición de superioridad. En consonancia con este enfoque, un político llevado al poder por las clases medias altas difícilmente podría imponer un aumento del impuesto sobre la riqueza sin ser considerado un traidor por su coalición. La adopción de dicho impuesto consistiría en reconocer que el reparto de la riqueza es inequitativo y que la sociedad es injusta. Por tanto, no tendría el empuje político suficiente como para sacar esta medida adelante.
Para los investigadores neo-institucionalistas como Mahoney en 1976, Atkinson y Nigol en 1989, el problema de la elección de los instrumentos es, ante todo, una cuestión de compatibilidad. Estos autores entienden las instituciones como un conjunto de reglas tácitas, valores compartidos y normas estables. En este sentido, las instituciones tienden a delimitar las fronteras de lo pensable y de lo impensable en la mente de sus actores. Por eso, la elección de un instrumento de políticas públicas tiene que ser compatible con este entorno institucional. En un entorno institucional donde impera una lógica de negociación constante con las fuerzas sociales. Un líder, mucho ojo aquí y oído, un líder tendrá dificultades para recurrir frecuentemente al decreto como instrumento de acción pública. Pero se privilegiarán, al contrario, los comités y las comisiones de concertación. En cambio, los instrumentos de negociación no tienen sentido en un entorno donde prevalecen las decisiones unilaterales del Ejecutivo. Según Wydalski, en 1987, las preferencias por una herramienta política depende ante todo de la cultura de los actores implicados en un programa público. Aquí la cultura es entendida como el conjunto de valores, creencias y sistema de relaciones que caracteriza al grupo, ¿no? ¿Quiénes son estos grupos? Políticos, burócratas, científicos, periodistas, activistas y ciudadanos de a pie. Goulding en 2002, ¿no?, también lo expresa así. Para Douglas y Wydalski, en 1982, existirían varios tipos de cultura política y cada una tendería a facilitar la adopción de medidas acordes consigo mismo. Los 4 tipos de cultura se basan en 2 dimensiones. Primero, se fundamenta en el nivel de integración del grupo, que se refiere a la solidez de los lazos entre los miembros del grupo, perdón, que pueden ser más o menos fuertes. La segunda dimensión tiene que ver el grado de diferenciación interna del grupo. Esta dimensión se refiere a la homogeneidad o especialización de los papeles de los actores del grupo. Los miembros pueden estar especializados en una tarea o, al contrario, puede asumir cualquier tarea. Cada tipo de cultura tiende a desarrollarse soluciones obvias dentro de su marco de pensamiento. Los grupos fatalistas se fundamentan en actores especializados y con pocos vínculos que les conecten. Esta cultura interna suele generar apatía, aislamiento e inmovilidad. Por ello, tiende a no actuar y se limita a reaccionar ante los acontecimientos a base de decretos. Los grupos jerárquicos son un colectivo muy diferenciado, donde cada miembro asume una tarea distinta del vecino, pero donde existen vínculos fuertes entre dichos miembros. Estos grupos suelen basar su funcionamiento en relaciones jerárquicas
que le permiten funcionar sin interrupción. Las soluciones a las que recurren con frecuencia son la constitución de grupos de expertos y la reglamentación unilateral. Al contrario, en una cultura individualista existe una cierta semejanza entre los perfiles de los actores, pero con pocos lazos que les vinculen. En este caso, reina la competencia, el éxito individual, la regulación y el materialismo. En otras palabras, los grupos que se definen por una cultura individualista tienden a elegir instrumentos de acción pública relacionados con el mercado. Y por fin, los igualitaristas representan un grupo cuyos miembros se parecen mucho entre sí y comparten buena parte de su saber y hacer. Esta característica hace de ellos una comunidad compacta, pero a la vez muy frágil si alguien viene a romper la armonía inicial. Suelen abogar por el uso de herramientas de gestión basadas en la discusión previa, la inclusión de las poblaciones objetivo, la democracia participativa y el consenso. Obviamente, el gran problema de los trabajos sobre la cultura política, por muy interesante que sea, es que están condenados a caer en la tautología. La cultura política es a la vez explicación del comportamiento de los actores y resultado de comportamiento de los actores. Se trata, pues, de una variable independiente y dependiente. Por ello, quizás, el programa de investigación de Wildavsky no haya generado los efectos esperados a pesar de su interés. Sea cual sea la razón, existe un núcleo de autores que todavía sigue esta línea de investigación hoy en día. B. Una cuestión de estilo. En 1982, Jeremy Richardson, ¿no?, inventaba el concepto de estilo de políticas públicas para referirse a la manera en la que un gobierno creaba e implementaba sus programas públicos, basándose en entrevistas a fondo con políticos y burócratas. Richardson definió el estilo de acción pública como un conjunto de rasgos institucionales que se repetían en varios ámbitos de producción y aplicación de las políticas públicas. En resumen, los estilos de políticas públicas engloban la manera de hacer política de los gobiernos, es decir, el conjunto de instrumentos que suelen usar. Pero, ¿cuáles son las dimensiones que hay que tener en cuenta para evaluar y comparar dichos estilos? La literatura recoge dos criterios principales cuyo cruce, ¿no?, es la primera dimensión es el carácter más o menos anticipatorio del gobierno. Algunos gobiernos elaboran y aplican los asuntos de su agenda de una forma proactiva, anticipando los problemas antes de que surjan. Otros se limitan a reaccionar ante los acontecimientos que ocurren en su entorno directo, pero su actuación se acerca entonces al modelo del cubo de basura presentado por Cohen en 1972. La segunda dimensión se basa en el carácter más o menos autoritario del gobierno. No todos los gobiernos actúan de la misma forma. Respecto a la posición y a los actores sociales, algunos tienden a privilegiar la concertación con los demás poderes, tal y como lo explica en la tesis
neocorporativista de Philippe Schmitter en 1974, mientras que otros suelen gobernar por decretos sin discusión previa. A título de ejemplo, Richardson y Jordan, en 1983, define el estilo de las políticas públicas británicas como un ajuste burocrático, constante basado en una fuerte sectorialización de las políticas, con poca comunicación de un ministerio a otro, un alto nivel de clientelismo entre las burocracias y los grupos de interés, una fuerte tendencia al compromiso y al gobierno por comités y así como fuertes dinámicas de intercambio entre los actores del sistema. Las dos críticas clásicas perdón, a este enfoque se centran en la durabilidad de los estilos de políticas públicas y su aplicabilidad a escala regional, pensados en un primer momento para comparar políticas estatales. Los estilos de política pública fueron rápidamente utilizados, ¿no?, sobre las regiones especialmente. Y luego comparar los estilos estatales, ¿no?, y los, digamos, diversos estados como gobierno nacional, regional y local, en el caso del Perú. Aunque esta línea de investigación haya sido abandonada desde la mitad de los años, ¿no?, 90, pero la reflexión de los estilos de políticas públicas enlaza hoy en día con los análisis sobre instrumentos de políticas públicas de forma evidente. La reflexión actual sobre transferencia de políticas públicas de una jurisdicción a otra vuelve a plantear preguntas formuladas, ¿no? ¿Cómo viajan los instrumentos de acción pública? Especialmente a través de los entornos de la política pública. Le dejo su criterio. 4. La difusión de los instrumentos. El estudio de las dinámicas de difusión de los instrumentos de políticas públicas, ¿no?, está muy de moda, ¿no?, desde los años 90. Dicho esto, los procesos de difusión son bidireccionales en el sentido en que pueden ocurrir de forma horizontal entre dos jurisdicciones del mismo nivel, o bien de forma vertical entre dos gobiernos de nivel diferente. Como verán, esa es la política pública en nuestro país, para que ustedes lo tengan en cuenta. Dentro de la difusión, ¿no?, de los instrumentos, ¿no?, existen 4 procesos de difusión, ¿no? La difusión por aprendizaje, la difusión por competencia, la difusión a través de la emulación, perdón, y la difusión por coerción. La difusión por aprendizaje. El aprendizaje es un mecanismo muy común de difusión de las políticas públicas, especialmente en entornos regionales tan integrados, ¿no?, en cada continente. La difusión por aprendizaje supone que los actores que controlan una política observen a sus homólogos para copiar su comportamiento. Se habla a veces de benchmark, aunque este mecanismo es muy anterior a los años 80. En general, los actores políticos intentan copiar lo que la literatura burocrática llama hoy las buenas prácticas, o al menos las prácticas reconocidas como beneficiosas por la mayoría. Sin embargo, según Eclo, en 1974, este proceso de aprendizaje político tiene rasgos propios. Así pues,
En la realidad, todo se realiza en un entorno dinámico y de incertidumbre. Por esencia, el ser humano rehúye la incertidumbre, pero tiene que aprender a lidiar con ella. Por ello, está condenado a aprender. Además, no es un proceso consciente del todo. En el fondo, se trata de una forma de adaptación al entorno, igual que en la dinámica de la evolución darwiniana. No es un proceso unidireccional, que quiere decir que entre actores enterados y actores ignorantes, sino que el contenido se co-construye de forma colectiva. Tampoco ocurre por casualidad, sino por la interacción entre organizaciones e individuos. El aprendizaje suele ser promovido por actores externos, tal como los think tank liberales, que promovieron la difusión de políticas neoliberales en los años 70. Por último, no es un proceso lineal. En algunos casos pueden aparecer resistencia al aprendizaje. El impuesto, ¿no?, sobre el valor añadido, creado por el gobierno de Francia en 1954, es un buen ejemplo de programa público, fraguado en un determinado territorio y copiado a continuación después de comprobar su eficacia. De la misma manera, la construcción de distritos de alta tecnología en Europa en los años 80, y esto se basó en un primer momento en el éxito de la Silicon Valley en California en los años respectivos. Esta medida se adaptó en numerosos países a través de varios polos de competitividad. B. La difusión por competencia. Es un mecanismo muy particular en el que al menos dos gobiernos reajustan constantemente su comportamiento en función del comportamiento del otro para maximizar su interés propio. Hay dos tipos de difusión de políticas públicas por competencia. El primero es la carrera hacia arriba. En este caso, la carrera genera unos niveles crecientes de inversión en los programas públicos que se vuelven cada vez más ambiciosos. La carrera armamentística y la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría son dos buenos ejemplos de este tipo de dinámica. El segundo tipo de difusión es la carrera hacia abajo. Al contrario, del primer tipo, la competencia entre dos actores puede provocar una inversión decreciente. Es lo que suele pasar a nivel de políticas fiscales de atracción de la inversión extranjera. Para facilitar la instalación de empresas extranjeras, numerosos estados y regiones no dudan en eximirlas del impuesto sobre sociedades, facilitarles terrenos gratuitos, asumir los costos de formación y rebajar el nivel de las cotizaciones sociales. Y eso se trata, pues, que un claro caso de dumping social, según la tesis de Walden en 2002. La difusión a través de la emulación. A diferencia del aprendizaje, la emulación permite que viajen las políticas públicas de un territorio a otro independientemente de que hayan generado resultados positivos. Aquí no se trata de eficiencia. La emulación se basa ampliamente en la imitación, que consiste en reproducir un programa observado fuera, sean cuales sean sus beneficios. La razón de este proceso depende de las ganancias en términos de legitimidad
que pueda experimentar el importador. Un político decidirá reproducir o no en su circunscripción un programa de acción pública ya experimentado fuera si este proceso le permite asentar su poder. En este proceso no es automático y suele ocurrir en 3 pasos. Primero, se plantea la creación de normas de conductas por actores periféricos. En un principio, estos actores predican ideas no aceptadas por la comunidad. En algún momento, su lobbying, ¿no?, consiguen convencer a una pequeña mayoría de la población. La consecución de una masa crítica de seguidores es el punto de inflexión de esta primera fase. Seguidamente se pasa a la fase de la cascada de normas, que ocurre con la difusión de la norma inicial y de normas secundarias que se encadena rápidamente. Y por último, se concluye el proceso con la fase de internalización, que llega cuando las normas iniciales pasan a formar parte del sentido común. A partir de entonces, nadie las pone en duda. D. La difusión por la coerción. Un último mecanismo de difusión de instrumentos de políticas públicas puede ser identificado. La difusión por coerción ocurre cuando un gobierno está obligado a adoptar medidas por otro actor más potente que él y que ejerce alguna forma de poder sobre el mismo. La historia contemporánea no carece de ejemplo. La política de ajuste estructurales en Argentina, impuesta por el Fondo Monetario Internacional en la década de los 90. La democratización a marchas forzadas de Irak después de la invasión de 2003, el rescate e intervención de Grecia por la Unión Europea en 2011, después de su bancarrota. Las ayudas comunitarias al desarrollo regional condicionadas por reformas estructurales en los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. Y hay indefinidades, ¿no?, que el tiempo nos gana. Las herramientas de presión son numerosas y su abanico se extiende desde la soft policies, o sea, a través de la persuasión y de las campañas publicitarias, hasta la hard policies, que supone el condicionamiento de préstamos, la suspensión de la ayuda humanitaria o incluso de la invasión armada. Muy bien, dejo esta frase, ¿no? Hay 2 frases muy interesantes. Lo que dice Platón: el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y según Antonio Machado, haced política porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros. Antes de finalizar, agradecer a Cames, ¿no?, por esta oportunidad de darle, ¿no?, este modo de interpretar bien lo que es el análisis, ¿no?, de las políticas públicas de un Estado, ¿no? Me he basado en forma objetiva, ¿no?, sobre las diferentes fases del ciclo de las políticas públicas y sobre los debates contemporáneos sobre las políticas públicas. Espero que haya sido de mucho interés este curso. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias a cada uno de ustedes y que Dios me lo bendiga. Hasta otra oportunidad.